Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a tratar sobre un resumen del libro, el que he leído últimamente, que es La liberación del alma, de Michael Singer. Os voy a contar un poquito qué me ha parecido a mí este libro. Voy a hacer como Voy a destacar 7 aspectos con los que yo me quedo y con los que aplico un poquito en mi día a día, que tengo en cuenta de los aprendizajes que he adquirido y que me han parecido muy interesantes. Em, bueno, lo primero de ello, decir que es un libro, como su nombre indica, su objetivo principal es empezar a descubrir nuestra alma, esa parte de nosotros que a veces pues que está un poco olvidada. Creo que ya lo dije en alguna ocasión más, al final estamos siempre mucho atendiendo nuestro cuerpo, lo vemos, lo sentimos, es algo que estamos con ello conviviendo, con nuestros pensamientos, porque pensamos, nos dirigen, hacemos esto y es a través de lo que yo pienso. Pero ¿dónde está el alma realmente? ¿Dónde está el alma en todo este proceso? Entonces creo que a veces el alma es un aspecto de nosotros que no siempre es observado. Este autor nos va a permitir un poquito, dar un poquito más de luz a ese aspecto nuestro que vive en nosotros y que deberíamos tener tan equilibrado como el cuerpo y la mente. Entonces, lo que pretende realmente el autor es a través de su experiencia, porque él ahí lo que cuenta es un poquito su experiencia de vida, de lo que le ha pasado, y a través de esa experiencia pues trata de reflejar diferentes enseñanzas que nos van a permitir empezar a contactar más con nuestra alma, a observarla más en nuestro día a día y empezar a darle el peso que realmente tiene para poder vivir desde un enfoque de más libertad, desde más amor, desde más paz. Realmente, ¿qué es lo que hemos venido a hacer? Pero a veces, pues debido a las enseñanzas que hemos adquirido y todo lo que vivimos, esa parte del alma está tapada por todas esas máscaras que nosotros utilizamos en nuestro día a día para vivir en esta sociedad, en este mundo. Bueno, vamos al grano y voy a destacar 7 aspectos que es con lo que yo me quedo y que si os tuviera que aconsejar sería donde tenéis que poner un poquito de foco y atención. El primer aspecto que me llamó la atención es cuando habla de que realmente no somos ni lo que pensamos ni lo que sentimos. Es decir, yo tengo pensamientos, tengo sensaciones corporales, pero mi ser, mi alma, no es realmente esos pensamientos, esas emociones. ¿Y en qué se basa para decir esto? Pues se basa en que si yo puedo escuchar mis pensamientos, porque si yo me callo, y estoy un rato callada, puedo empezar como escuchar ya como esa voz empieza a empezar a hacer apreciaciones de lo que veo, pensamientos de qué voy a hacer después o de algo que ha pasado. Mm, ya empiezo a escuchar esa mente. Entonces, si yo puedo escuchar esa mente, yo no soy esa mente, ¿no? Si yo puedo escuchar algo fuera, yo no soy ese algo. Si yo puedo escuchar esos pensamientos que me digo, yo no soy esos pensamientos. Claro, lo que pasa, ¿qué ocurre aquí? El problema que tenemos es que estamos tan identificados con esos pensamientos como los tenemos dentro y con nuestras emociones que estamos fusionados y nos creemos que este cuerpo, esta mente y esto todo son esos pensamientos y esas emociones. ¿Y qué es el alma? ¿O qué es el ser? El ser es esa parte que escucha, es ese observador de mis pensamientos, es el que está en silencio, el que se da cuenta de ese pensamiento, el que lo escucha. Si yo puedo ver algo fuera, yo no soy eso que veo, ¿no? Si yo puedo escuchar a alguien que habla fuera, yo no soy eso que escucho. Pues esos pensamientos y esas emociones, aunque yo las sienta en mi cuerpo, yo no soy esas emociones, yo soy quien siente esas emociones. Esta manera, esta perspectiva, lo que me produce es una desidentificación de, de lo que se manifiesta en mi vida a través de mí, que son mis pensamientos y mis emociones. Cuando yo me desidentifico de ellos, cuando yo no creo que yo soy eso, aparece un espacio entre mi alma o mi ser y esos pensamientos. Y ese espacio es la conciencia que me permite tomar decisiones desde otros lugares. Cuando yo estoy muy apegada a esos pensamientos y emociones, me considero que soy eso, es lo único que soy, realmente no soy capaz de ver y tomar perspectiva siempre con claridad,
cuáles las mejores opciones para mi vida. Y ese ser, esa alma, está conectada con lo divino, con el universo, le podemos llamar la fuente, la divinidad, hay gente que le llama Dios, a través de la intuición. La intuición se comunica con nosotros, con el ser, y ahí sí que está realmente nuestro ser, en esa intuición, en ese darse cuenta. Es otro tipo de toma de conciencia. Ese sería el primer aspecto, que yo no soy ni lo que pienso ni lo que siento. Incluso pone el ejemplo de que si realmente durante todo un día nos pusiésemos a escuchar esos pensamientos y esas emociones, nos daríamos cuenta que es como estar a veces con una persona que está loca, porque pasa de un tema a otro. Y luego a otro más. Nos hace pensar en diferentes situaciones que a lo mejor no nos han dado y nos crea un malestar. Nos hace tener miedo a cosas que las ponemos ya como si fueran ya inminentes y a lo mejor solo ha pasado un pensamiento por nuestra cabeza. O sea, nos hace vivir eh, con unos altibajos, unos movimientos que realmente si tuviéramos una persona a nuestro lado que nos hiciera vivir de esta manera, no lo soportaríamos. Pues eso es lo que vivimos nosotros dentro, si realmente nos pasásemos un día entero escuchándonos. Dices, es como si tuvieras una persona en el cuarto de al lado y estuvieras escuchándola todo el día. Pues ese es tu personaje, es el personaje que vive dentro de nosotros. Son esos pensamientos y esas emociones que están ahí constantemente hablándonos y contándonos una historia y que nosotros nos la creemos de tal manera que vivimos conforme a ella. Entonces, la práctica que propone es empezar a darte cuenta de estoy teniendo este pensamiento. Yo estoy pensando esto, este es el sentimiento que tengo. Empezar a darte cuenta. Es un proceso que lleva un tiempo, evidentemente no se consigue en 2 o 3 días de me empiezo a dar cuenta y ya empiezo a sentirme mejor, no. Es un proceso de darte cuenta de que tú no eres ni lo que piensas ni lo que sientes. Entonces lo que va a producir, como dije antes, es una separación. Esa separación va a dar claridad a nuestra mente, nos va a dar sensación de más tranquilidad, de tomar mejores decisiones y eso es el camino realmente hacia la liberación de nuestra alma, según el autor. El segundo aspecto que me gustó mucho que habló es que dice, y le encuentro totalmente el sentido, que le hemos dado un trabajo tan laborioso a nuestra mente desde que tenemos uso de razón, que es normal que realmente se comporte de esa manera que parece que a veces está como alocada, ¿no? Porque le establecemos como unas directrices, como un mapa en el que se tienen que cumplimentar un montón de, de funciones, de áreas, para que nosotros estemos bien, se tienen que dar ciertas cosas. Si no se dan de esa manera, yo ya aparece alguna emoción o algo que no me hace sentir bien. Entonces, es una exigencia tan elevada que nos hace que nuestra mente esté totalmente controlando todo, observando todo, intentándonos proteger, porque considera que fuera hay peligros, porque nosotros le hemos dicho en ese mapa que hemos establecido que puede haber peligros. Entonces, ella está totalmente atenta pasa esto aquí, puede haber un peligro. Entonces, ten cuidado, ponte a la defensiva, huye, escóndete, contesta, reacciona. Y esa es la manera en la que vamos operando por la vida, ¿no? De ahí, con esta manera, con esta perspectiva, podemos entender realmente por qué a veces la mente trabaja de una manera disfuncional y realmente le pedimos cosas y es buena para ciertas áreas, pero no para la resolución de a veces de muchos problemas. Porque lo que hace es atascarnos mucho más con toda esa forma, esas instrucciones, esas creencias, esos patrones que tenemos, que le hemos ido enseñando o hemos ido aprendiendo porque lo hemos visto en el exterior, pero que realmente no nos permiten vivir con claridad. No sé si os dais cuenta muchas veces que tenemos situaciones y estamos como embotados, parece que las cosas parece que se atascan más y en cambio en otros momentos pues parece que aparece como información, de repente una información que dices, este es el camino, este es el lugar. Entonces ahí está la diferencia de actuar desde el ser o actuar desde la mente o desde la problemática que presenta la mente. Estoy ahí guiándome un poquito
Por los apuntes, vale. El tercer punto que me gustó muchísimo dice que construimos alrededor nuestra una serie de muros. Bueno, se le puede llamar de diferentes maneras. Muros, una fortaleza, son esas máscaras. Esto, la función que tienen estos muros o estas fortalezas, estas máscaras, es como una idea de protegernos, de lo que os dije antes. Le hemos dicho a nuestra mente que si alguien en un momento dado nos contesta mal, eso puede ser un rechazo. Entonces, que tiene que estar atento si alguien nos contesta mal, que nosotros o nos tenemos que defender porque igual nos hieren y nos hacen daño, o igual tenemos que escondernos, o igual tenemos que marcharnos a otro lugar y eludir esa información. O sea, tenemos unos patrones ante lo que ocurre en el exterior, que son esos muros. Cuando algo ocurre que choca nuestro muro o que toca nuestra máscara, nosotros reaccionamos de una u otra manera, según la persona o según la situación. Ese sería un aspecto muy importante, darnos cuenta, esos muros son nuestras creencias, son nuestros patrones de pensamiento, son nuestras maneras de actuar o comportarnos. Entonces ahí es donde volvemos otra vez a la perspectiva de empezar a darme cuenta cómo reacciono, cómo pienso sobre esta situación y por qué yo hago esto de esta manera. ¿Realmente estoy en peligro? ¿Realmente me están atacando? Es empezar a tomar conciencia y darte cuenta de las cosas. El cuarto aspecto, que también me pareció muy interesante, es, habla de la energía. Todos conocemos lo que es la energía, ¿no? La energía, pero habla desde un punto de vista de empezar a sentir esa energía en nuestro cuerpo. ¿Cómo la vamos a sentir en nuestro cuerpo? Pues podemos empezar a estar más habitando nuestro interior, empezar a ver si estoy mucho en la mente pensando, si tengo sensaciones, pues a lo mejor en el estómago, o si tengo sensaciones en hormigueo en las piernas o en los brazos porque tengo mucha actividad, mucho nerviosismo. Empezar a sentirme, eso es energía. Cuando yo me empiezo a sentir, empiezo a notar dónde está vibrando un poquito más mi energía. ¿Para qué me vale esto? Bueno, decir que el yoga, por ejemplo, propone que tenemos diferentes centros energéticos a lo largo de nuestro cuerpo y cuando estos centros energéticos están abiertos, la energía fluye por ellos y es como si tuviésemos un canal abierto que permite que tengamos más claridad y que todo vaya más en consonancia en nuestra vida. Estamos como más abiertos y como que las cosas funcionan mejor porque realmente esos centros energéticos están más abiertos. En un lugar donde lo vais a notar muy fácilmente, que se abre y se cierra, como esos centros energéticos se abren y se cierran, es en el corazón. Por ejemplo, cuando nos sentimos contentos, felices, notamos como esta parte de nuestro cuerpo, el corazón se abre, sentimos bienestar, sentimos que todo nos parece bien, sentimos paz, sentimos comprensión, empatía, parece que todo fluye bien en nuestra vida. En cambio, cuando el corazón se cierra, ¡pum!, es como si hubiera un pequeño bloqueo. Os aconsejo empezar a observar esos bloqueos en los que cerramos el corazón por algo que ha ocurrido o por algo que he pensado. Yo de repente pienso algo que me atemoriza porque tengo miedo a algo y ¡pum!, ya noto como ese tirón, cómo aparece ese tirón en el cuerpo. Entonces ahí aparece el quinto punto que me parece interesante tocar, que es la gestión. El autor propone dejar de cerrarnos el cambio sería dejar de cerrar el corazón. Aunque aparezcan situaciones en el exterior que no nos agraden o un pensamiento que no me agrade, dejar de cerrar el corazón a todo eso que ocurra y empezar a observar esa energía. Decirme a mí mismo, yo no voy a cerrar el corazón, no estoy dispuesto a cerrar el corazón. Y entonces, como no estoy dispuesto, voy a sentir esa energía que posiblemente sea molesta o dolorosa o incómoda. ¿Por qué? Porque esa energía está tocando una herida, esa máscara, esa fortaleza, ese muro que yo he creado. Entonces, como está tocando eso, yo siento que hay un peligro, porque es lo que he interiorizado por otras experiencias de mi pasado. Entonces, tengo que empezar a sentirlo y dejar fuera mente, culpa, juicio o pensamientos que me deriven a análisis de esa situación, tanto que viene de mis pensamientos como de algo exterior. Si viene alguien y me habla de una manera que yo considero que es inapropiada y que para mí es un rechazo,
yo voy a sentir el malestar en el corazón, igual ya se quiere cerrar, entonces, primer paso sería, no, yo me voy a mantener abierta y empezar a sentir esa energía. Esa energía, si yo la permito que fluya, se va a ir posiblemente cada vez más rápido. Estos ejercicios, contra más practiquemos en nuestro día a día, además va a ser algo muy sencillo porque cerramos el corazón muchas veces durante el día, lo que pasa que no somos conscientes realmente de cómo cerramos ese corazón. Entonces, en cuanto yo note que cierro el corazón, digo, lo voy a mantener abierto y empiezo a notar como esa energía la dejo, aunque es molesta e incómoda, no la juzgo, simplemente la permito fluir. Es como una botella. Si yo a una botella quiero que fluya el agua, que llenar un vaso y que fluya y no tiene tapón ni nada, va a fluir, va a discurrir. Pues lo mismo va a pasar con la energía. Si yo no le pongo impedimento, va a fluir. Pero si yo le pongo impedimento con mi mente, con mis pensamientos, con mis juicios, es como si yo le pusiera un tapón a esa botella o como si yo le pusiese un tapón a alguna parte a este centro energético, al corazón. Le pongo un tapón y lo que hago es agrandar, agrandar con mi pensamiento, con mi juicio, con la culpa hacia esa situación o con el análisis, lo que hago es agrandar más sufrimiento, menor posibilidad de que se desbloquee esa situación, vamos a tardar más. Provocamos una herida mayor, porque al final no deja de, todos estos sufrimientos que tenemos no dejan de ser espinas, les llama de diferentes maneras, espinas, heridas, que están tocando algo de nuestro pasado que en un momento no consideramos adecuado y como no lo dejamos fluir adecuadamente, porque le pusimos juicio o mente, quedó bloqueado y ahora cada vez que tocan ese aspecto otra vez en nosotros o lo tocamos nosotros, vuelve a aparecer esa herida y ese dolor y esa energía que sigue ahí bloqueada. Entonces, ¿cómo haríamos sentir esa emoción, permitir que fluya y ya aparecerá la solución o ya la discurriremos en otro momento? En el momento que algo que yo noto que cierro el corazón, que algo me molesta, que algo no va según yo quiero, permitirme sentirlo, respirarlo. Cuando yo respiro esa emoción, que es una manera de, porque la mente va a intentar confundirnos y decir, no, que yo ahora tengo que solucionar esto, no, porque esto solo lo soluciono con la mente, es la manera que está acostumbrada realmente a actuar siempre y se piensa que es la solución, pero no, lo que vamos a hacer es realmente poner foco en esa emoción y utilizar la mente solo con la respiración. Empezamos a inhalar inhalar, inhalo, expiro, inspiro y expiro, intentando crear espacio en esa zona donde yo noto el bloqueo. Yo estoy hablando del corazón, pero a veces notamos el bloqueo pues, en la garganta, o podemos notar en el estómago de repente cómo se cierra y parece que se corta la digestión, o como de repente viene un dolor de cabeza. Esos son bloqueos. Pues donde yo note ese bloqueo, empiezo a hacer respiraciones, hasta que note cómo esa energía va fluyendo, mm, cómo se va despejando y cómo la permito salir de mi cuerpo. Si yo no le pongo obstáculos y simplemente la respiro, además de darle espacio, yo permito que se vaya y que se vaya más rápido. Y entonces, poco a poco, lo que voy haciendo es ir liberando esas heridas que tengo creadas posiblemente desde el pasado. Vale, el sexto aspecto que me encantó y quizá lo profundiza más en otro libro del autor, que es el que estoy leyendo actualmente, que es Experimento Rendición. Realmente me encanta. Y si os tengo que recomendar algo, es que yo empezaría primero por el otro libro, por Experimento Rendición, de este mismo autor, y luego iría a La liberación del alma. En Experimento Rendición os hablo así a grandes rasgos porque en otro vídeo voy a detallarlo mucho más. El autor cuenta un poquito su vida desde una cierta edad, desde la que va a la universidad, que se empieza a dar cuenta del primer aspecto que hablé yo aquí, que él escuchaba esa voz y que se daba cuenta que él no era esa voz, que la podía escuchar. Entonces fue poco a poco produciendo más esa separación entre él y esa voz. Haciendo diferentes prácticas meditativas, de yoga, bueno, profundizó mucho de manera que llegó, bueno, a conseguir grandes cosas y a estar totalmente casi llegando a estar desapegado de esa mente. Y en ese proceso que él relata en este libro, nos habla del experimento rendición, que él empezó a darse cuenta cómo cada vez que él se rendía ante la vida, ante lo que ocurría, es decir, no se oponía, ocurría algo,
Vale, igual no era lo que quería. A ver, es un proceso que es muy fácil decirlo y que a él también le llevó un proceso. No es decir, ala, venga, acepto todo y que venga todo por aquí. No. Hay resistencias internas cuando pasan cosas que no nos agradan. Pero consiste en, ahora mismo, esto es lo que ha pasado, no puedo hacer nada, lo acepto y me rindo a ello. Hace esa gestión que os hablé antes de permitir que fluya la energía, que se diluya la emoción y no se oponía a lo que acababa pasando nunca. Se acabó dando cuenta que realmente desde esta aceptación, desde esta rendición a lo que la vida le iba presentando, era como que la vida le marcaba el camino de cosas que él posiblemente no hubiera hecho en su vida, pero que como acababa aceptando, se daba cuenta que cada vez que se rendía, la bendición que le daba la vida era un regalo aún mayor. O sea, era como si su vida, o sea, él no estableció, sí que pensó en un momento cómo le gustaría que fuera su vida después de la universidad y tenía pensado pues actuar de una determinada manera, tenía un pronóstico para su vida, pero realmente se dio cuenta de que cuando se dejaba llevar por la vida ocurrían cosas como increíbles, o sea, era como que la vida le tenía preparado un plan y cuando él se rendía a ese plan, las cosas fluían muy bien, cada vez había menos sufrimiento, cada vez él se sentía más viviendo desde ese ser y todo lo que ocurría a su alrededor era como que tenía un, como que estuviera, a ver si sé ponerle una palabra, como si estuviera bendecido, como si todo fuera y se desarrollase de una manera como con un fluir. No sé si os tiene pasado, a veces a mí me pasa, que notáis cómo la vida fluye y cómo las cosas de repente se empiezan a dar de una manera que dices, pero es increíble, es que esto estaba para mí. Pues ese es el efecto, ese es experimento, rendición. Y él dice que al principio, bueno, que llevó un proceso llegar a permitir esa rendición, pero se daba cuenta que contra más la experimentaba, menos le costaba rendirse a la vida y además incluso llegó un momento en que se sentía esperando a ver qué iba a pasar después de esa rendición a lo que él estaba sintiendo que no le gustaba, que aparecía algo maravilloso en su día, en su vida, que decía que merecía la pena haber hecho esa rendición. Bueno, ya por último, el último apartado, que también me encantó mucho y que bueno, es algo que yo practico mucho ya desde hace mucho tiempo en mi vida, que es el equilibrio. El equilibrio en todo. Yo no creo que no todo es blanco ni todo negro, siempre hay una escala de colores. Entonces, cuando todo en tu vida lo intentas llevar a través de esa escala, ese es el equilibrio. Habla de una de las enseñanzas que es el Tao. El Tao es el camino y el camino habla del camino desde el equilibrio, el hacer todo desde el equilibrio. Eh, Gastamos mucha energía, la energía se gasta porque penduleamos de unas opciones a otras. Y cuando estamos aquí, como estamos muy descompensados, nos vamos para esta opción. Y cuando estamos mucho aquí, nos vamos para otra. Entonces, el camino de mayor fluidez, de mayor estado de claridad, de mayor estado de conciencia, de mayor conexión con el ser, de mayor fluidez con la vida, está en ese Tao, en ese equilibrio, no en un opuesto ni en otro. Sería como el yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Si yo vivo mucho desde la acción, que eso, por ejemplo, es algo que me pasa a mí mucho, ¿no? Yo vivo mucho polarizada muchas veces en el hacer, es algo que he aprendido pues quizá por un poco la educación que he tenido, por mis experiencias, por mi manera de vivir y porque muchas veces me ha funcionado. He vivido mucho en la acción, en ejecutar, y muy poco a veces en lo femenino. Entonces, si estás muy polarizado en un aspecto, gastas mucha energía, no hay fluidez e incluso hay atasque. Hay atasque, dificultades, hay esfuerzo, notas que ya no va, que las cosas se hacen desde la fuerza. En cambio, en el equilibrio, notas que si no estás siempre en lo masculino, en mi caso, y polarizo más con lo femenino, con esa parte dulce, esa parte amable, esa parte de intuición, de suavidad ante la vida, cuando vas equilibrando ciertas cosas con un toque de masculino y un toque de femenino en otros momentos, estás en el equilibrio. Pues
es empezar a darnos cuenta cuando nos polarizamos mucho con un área. Pasa, por ejemplo, a alguien, cuando ves a alguien muy radical en ciertos comportamientos o cierta manera de hablar en ciertas áreas, eso es que está muy polarizado en cierto. Eso produce descompensación, desequilibrio, gasto de energía, que las cosas no fluyen, produce dificultad. Y nuestro camino principal debe ser intentar siempre llegar a ese equilibrio. Bueno, en conclusión, a mí todos estos conocimientos lo que me dan es empezar a darme más cuenta de que hay que conectarse más con ese ser, porque esa conexión me va a llevar a vivir una vida más desde el camino de la fluidez, desde la facilidad, desde el bienestar, desde que la vida está para tu bien y no está en tu contra o las cosas ocurren para tu mal. Cuando algo no va bien, es que igual debemos hacer una mayor conexión con nuestro ser, empezar a dejar de identificarnos en nuestro día a día con tanto pensamiento y tanta emoción, empezar a hacer esa gestión de las emociones totalmente a favor de este tema, de esta gestión, interiorizar muchísimo porque nos va a hacer que a lo mejor al principio no es fácil, pero que según vayamos avanzando y según lo vayamos haciendo, vamos a notar que la vida se afloja y se suaviza. Y la resignación, aceptación de la vida. Creo que también es otra práctica que debemos empezar a tener en cuenta y a llevar a cabo en nuestra vida, porque vuelvo otra vez a decir lo mismo y reiterarme, va a suponer fluidez y facilidad, apertura de caminos y permitir que las cosas sean, permitir que la vida sea, empezar a observar todos estos muros, estas creencias que hemos construido a nuestro alrededor para posiblemente pensar que nos estaban protegiendo cuando realmente lo que nos están es impidiendo vivir desde la libertad absoluta, desde la paz, desde el amor, desde todo lo que hemos venido en este mundo a vivir. Bueno, espero que os haya gustado este resumen, que os resulte interesante, que podéis empezar a aplicar paso a paso, poco a poco, pequeños conceptos que he matizado, que he destacado yo aquí. Y bueno, me encantaría leeros en comentarios si habéis leído este libro o bueno, qué os ha parecido cada uno de estos aspectos, qué os cuesta más. Bueno, me encantará leeros en comentarios y desde luego que me ayudaríais un montón suscribiéndose a este canal porque me da mi fuerza para seguir transmitiendo este tipo de contenido, poder ayudaros y me hace muy feliz poder aportar ciertos conocimientos, como yo también en otros momentos recibo conocimientos de otras personas que me ayudan y que me aportan en momentos claridad y facilidad ante la vida. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.